Europea. En este contexto saludamos a Enrique Dans, es profesor de Tecnologías de la Información en IE Business School. Enrique, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, ¿cómo estás? Enrique, en un artículo que publicabas a principios de mes, explicabas cómo el sistema o la industria de por sí de los combustibles fósiles es ineficiente, porque para extraer y destilar estos combustibles fósiles necesitamos también consumir combustibles fósiles, es decir, que hablamos de toda una cadena en la que realmente hablamos de extracción, de su uso y también de cómo este uso de combustibles fósiles también lo trasladamos en el caso del transporte. Cuando estamos trasladando estos mismos combustibles fósiles, también estamos tirando de su uso. Además, indicas que se suelen transportar evidentemente por vías marítimas y que la industria del transporte marítimo es una de las más contaminantes del mundo, con unas emisiones que, atención, superan a las de un país totalmente industrializado, como es el caso de Alemania. ¿Por dónde pasa, por tanto, ahora el impacto de que Europa vuelva al carbón y de esta marcha atrás o este retroceso tan importante en esa transición energética que venimos abogando desde hace tanto tiempo? Y recordemos lo que se decía en la COP del año pasado. Sí, pasa realmente porque, bueno, es un problema enorme, es decir, es un retroceso, por supuesto que es un retroceso. O sea, lo que estamos demostrando es que somos una sociedad, un planeta adicto a los combustibles fósiles. Hemos caído dentro de una adicción y somos incapaces de salir de ella, ¿no? Entonces, como bien decías, es una industria completamente ineficiente, ya no solo que efectivamente, como comentaba en el artículo, ¿no? que más del 40% del petróleo que se utiliza para transportar petróleo, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Y de que ese transporte se lleve a cabo en barcos que además utilizan la fracción del destilado del petróleo más pesada y por lo tanto más contaminante. Y por lo tanto hay un interés enorme por parte de la industria del petróleo en mantener ese sistema tan ineficiente porque es su forma de colocar el destilado de peor calidad, el que más humo echa, pero que lo suele echar en aguas internacionales, fuera de toda legislación, ¿no? Es que además tenemos un problema de subsidios. O sea, la industria del petróleo es rentable únicamente por una razón, porque recibe una auténtica barbaridad, una lluvia de billones de dólares todos los años, ¿no? Para que pueda mantener su actividad. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de estados, muchos estados, que se dedican a subvencionar la industria del petróleo para que el petróleo no deje de fluir y que la economía no se pare. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? El verdadero problema está en entender que cualquier paso atrás a lo que nos lleva es a un retroceso con respecto a los fines que estaban previstos en los acuerdos de París, ¿no? Si los acuerdos de París estábamos intentando que no superásemos más de 1,5 grados en temperatura media del planeta, ¿no? El nivel antes de la revolución industrial, ¿qué va a ocurrir cuando efectivamente esos niveles se superen o incluso se duplique, que es lo que parece que estamos en camino de conseguir ahora, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que bueno, estamos a la espera de que Europa presente definitivamente ese plan de cara a poder afrontar este duro invierno. Sin embargo, la sensación que nos da es que todas estas medidas realmente están muy enfocadas en el corto plazo, en sobrevivir este invierno, hablando mal y pronto, pero realmente si nosotros damos un paso atrás tan importante, estamos también dejando de lado la que debería ser la economía del futuro, una economía centrada precisamente en ese impulso hacia las energías renovables, en esa transición energética que realmente nos permita ser más competentes a todos los niveles, pero sobre todo en el caso español, por ejemplo, teniendo en cuenta el músculo que tenemos o todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder realmente hacer de esta nuestra energía central, ahora mismo parece que estamos dejando a un lado el avance de nuestra economía de cara al medio y largo plazo simplemente por poder salvar los muebles en el corto plazo de apenas dentro de unos meses. Es un problema
de coordinación realmente. O sea, ¿qué tenemos? Pues tenemos un mundo formado por 192 países y cada país lucha por su propia economía y busca sus propios intereses, lógicamente, ¿no? Que es lo que llevamos, el sistema que hemos montado a lo largo de muchos años. Fíjate qué curioso que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acaba de decir precisamente una cosa, y es que ahora se trata de o bien acción colectiva o suicidio colectivo. Si estamos renunciando a la acción colectiva, si estamos renunciando a tomar decisiones como planeta, digamos, como confederación de países o como Naciones Unidas, que ya vemos la parcela de poder que estamos dejando a las Naciones Unidas, que es muy escasita y con varios países con derecho de veto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo simplemente un suicidio colectivo. Y si esto que pensamos, si esto que comento que ocurre a nivel de países, lo trasladamos a nivel de ciudadanía, ocurre exactamente lo mismo. La gran mayoría de los ciudadanos no solo no están dispuestos a ningún tipo de sacrificio para evitar la emergencia climática, sino que además están dispuestos a penalizar a cualquier gobierno o cualquier político que lo proponga. Entonces, fíjate a dónde nos lleva algo así, ¿no? O sea, a qué nivel estamos en este momento. Y hay que entender la magnitud de este problema y además ponías en foco, lo decías en la primera respuesta, cómo de cada barril de petróleo, más del 40%, es que esto es importante, entender también las cifras y para entender mejor la magnitud, más del 40% se dedica a la gasolina que se utiliza íntegramente en automóviles, más del 27% a diésel, casi el 6% a combustible para aviación y el 5% a combustibles pesados como los que se utilizan en el transporte marítimo, además de otros usos. Claro, tenemos que entender la magnitud precisamente de cómo se desgrana cada uno de los barriles, porque esto también nos da una aproximación de cuánta dependencia hay en estos momentos. Y estamos viendo la escasa voluntad que hay de reducir esa dependencia. No sé hasta qué punto, Enrique, podemos casi buscar en el conflicto geopolítico y en esas tensiones con Rusia casi una excusa para poder mantener el viejo modelo. Todos son excusas en realidad, ¿eh? O sea, lo que vamos es a un modelo en el cual tienes un porcentaje, afortunadamente cada vez más pequeño de la población, que directamente es negacionista, que te dice, no, eso del cambio climático es alarmismo y no existe y tal. Afortunadamente cada vez son menos y más cuñados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tienes otro pedazo, otro porcentaje interesante de ciudadanos que dicen, bueno, sí, pero lo que yo pueda hacer en realidad no influye, ¿no? No influye en nada porque son grandes decisiones, son los chinos que contaminan mucho, etcétera. Pues no, todo cuenta, ¿no? Acelerar la transición al automóvil eléctrico implica, lógicamente, que hay que transportar, extraer, destilar y transportar muchas menos cantidades de combustibles fósiles. El mayor enemigo en este momento de la industria del petróleo es el automóvil eléctrico, porque lógicamente lo que evita, se come una gran cantidad de esa demanda, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esas decisiones aparentes que creemos tomar de manera soberana como consumidores, de decir, no, es que no puedo optar por un vehículo eléctrico porque es muy caro, o no puedo optar por un vehículo eléctrico porque es más incómodo, porque tengo que pararme 20 minutos entre Madrid y La Coruña para recargarlo, ¿no? Esas decisiones en realidad no las estamos tomando con información, las estamos tomando de manera absurda, porque lo que hay al otro lado no es nuestra comodidad, es nuestra supervivencia. Nos hemos quedado con el cliché de que la amenaza climática, de que la emergencia climática era algo que, bueno, que íbamos a dejar a nuestros nietos o a nuestros bisnietos, y en la práctica esto ya nos toca a nosotros. O sea, las olas de calor que estamos viviendo son olas de calor que se van a intensificar cada vez más. Y si estamos como estamos, con olas de calor, pues eso, mortales en muchos países, con un objetivo que está apuntando a los 2,5 grados, ¿qué pasa si duplicamos ese objetivo? Es que en cualquier momento nos va a tocar ya no, pues hombre, morirnos si estamos en un país en el que no podemos tener acceso a aire acondicionado o tal, sino sufrir incluso fuertes pérdidas patrimoniales por un incendio, como los que estamos viendo estos días en España, por una inundación, por un tornado, por un huracán o cualquier desastre climático que proviene, en esencia, de esa emergencia climática, ¿no?
Enrique, la utilización de alternativas poco verdes, como es volver a los combustibles fósiles, volver al carbón, es solo uno de los puntos que baraja el viejo continente. El llenado de los almacenes de gas al 80% se mantiene como uno de los principales objetivos de cara al invierno. También aplicar restricciones en los edificios públicos. Por supuesto, también han lanzado algunas recomendaciones para los hogares, pero claro, son recomendaciones, no obligaciones, entonces desconocemos hasta qué punto realmente se va a cumplir aquello de tener la calefacción este invierno a 19 grados. Esperemos que no tengamos un nuevo Filomena, porque si no ya podemos empezar a temblar. Y luego, bueno, Europa también ha lanzado el mensaje de que por el momento el suministro está asegurado, pero insistimos en esa coletilla, en el por el momento. Entonces entendemos que son varios puntos, que no todo pasa por esa utilización de alternativas poco verdes, pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Hasta qué punto todo ese conjunto de baterías, de medidas o al menos de ideas puede materializarse en algo que sea convincente, que sea creíble, no solo para pasar el invierno, sino realmente para poder contar con el suministro suficiente de cara a futuro, de cara a prescindir del gas ruso, pero sin alejarnos del todo de los objetivos, de los acuerdos de París y, por supuesto, de la transición energética que durante tanto tiempo hemos defendido que es el futuro de nuestra economía y, por supuesto, el futuro de la humanidad, porque estamos hablando de algo mucho más importante que meras cifras. Es que, como bien comentas, es un problema doble. Es el problema a corto plazo, ¿qué hacemos este invierno? Y en este invierno pues, se pueden hacer muchas cosas. Alemania, por ejemplo, está construyendo enormes depósitos de agua caliente. ¿Por qué? Pues porque el agua tiene un poder calorífico mayor que el aire, por lo tanto puedes acumular agua caliente para inyectarla en los sistemas de calefacción de las ciudades, ¿no? Alemania, Berlín, por ejemplo, tiene un sistema de calefacción centralizada, ¿no? para un buen montón de barrios de la ciudad que se calientan mediante agua caliente inyectada de manera central, ¿no? Países como Suecia, por ejemplo, o Finlandia están trabajando con depósitos, grandes depósitos de arena. Arena que se calienta, la arena tiene un fuerte poder calorífico, una gran inercia calorífica, por lo tanto, ¿qué haces? Pues calentar arena con el excedente de las energías limpias, de las energías renovables, y después ir liberando ese calor para poder calefactar hogares o incluso pues una piscina pública, ¿no? En Suecia, por ejemplo, si la piscina pública no está calefactada, pues lógicamente en invierno no te bañas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de medidas a corto plazo. Pero tenemos que pensar también en el medio y largo plazo. En el medio y largo plazo lo único que funciona es sobredimensionar de manera brutal las energías renovables. Construir muchísima más eólica en offshore, fuera de la línea de costa, ¿no? Y muchísima más solar. Es la única cosa que podemos hacer. Y, por supuesto, construir sistemas de almacenamiento basados en gravedad, basados en agua, basados en baterías, basados en todo lo que podamos basarlos, ¿no? La única alternativa de verdad viable que tenemos es apostar a tope por las renovables, no volver atrás con cosas tan aberrantes como el carbón o no reclasificar energías como el gas o como la nuclear, que obviamente no son renovables, no hacernos trampas al solitario y reclasificarlas como renovables, que es completamente absurdo. Nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias por estos minutos. Enrique Dans, profesor de Tecnologías de la Información en eBusiness School. Un placer. Muchas gracias, Marta. Y nosotros repasamos a continuación las principales noticias del día de la mano de CMC.